Pues nada, yo también antes de empezar también me gustaría agradeceros la invitación y obviamente, pues por lo que he visto en la discusión, quizá el tipo de enfermo que voy a presentar yo sea probablemente menos atractivo para vosotros o para la mayoría de las personas que estáis aquí, que sois internistas, pero sí es un tipo de enfermo que a lo mejor vemos más nosotros los cardiólogos. Se trata de una mujer de 71 años que viene a la consulta programada después de haber tenido 2 meses antes un episodio de un infarto de miocardio sin elevación del ST. Se etiquetó de infarto de miocardio porque elevó las troponinas hasta 4. Podía haber sido etiquetado de edema agudo de pulmón porque estaba en un KILIP 3 con elevación de troponinas, pero bueno, cayó en el ámbito de la cardiología y ella tenía como antecedentes, tenía una hipertensión arterial, era diabética. Durante la hospitalización por el infarto se le hizo un estudio ecocardiográfico que tenía una fracción de eyección en torno al 35%. Se le hizo también por el rollo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, también un cateterismo a las 24 horas del ingreso y tenía una enfermedad coronaria difusa. Se le implantaron 2 stents recubiertos en una obtusa y en la DA media, y la coronaria derecha tenía lesiones significativas, pero no eran subsidiarias de ser arregladas ni percutáneamente ni quirúrgicamente. Ella, cuando viene a la consulta, dice que se encuentra bien, quizá como antes de haber hospitalizado, aunque realmente si le preguntas se encuentra no con disnea, pero con una clase 2, más que nada por astenia, ¿no? Ella se fue dada de alta. Ya sabéis un poco la filosofía que tenemos los cardiólogos de dar todo en las primeras 48 horas y luego, bueno, pues habitualmente no volverla a ver. Pues se le empezó a tratar con metformina, atorvastatina 80 miligramos, lisinopril 5 miligramos al día, carvedilol 6,25 cada 12, se le inició eplerenona, en este caso no por el énfasis, sino por el estudio EFESUS, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, aspirina y prasugrel, que es el nuevo antiagregante plaquetario que estamos supliendo en algunos enfermos con síndrome coronario agudo de alto riesgo, como es el diabético o el síndrome coronario agudo, por mayor efectividad cuando son tratados con stent. Cuando se le ve en la consulta, la enferma tiene 92/61 de tensión arterial, 82 latidos por minuto, ella es rellenita, tiene un índice de masa corporal de 30 y el resto de la exploración es normal. Ya cuando durante la estancia en la consulta se le hace el electrocardiograma, que es bueno, bastante normaloide, tiene una T negativa en AVL, tiene, bueno, parece que onda Q en V1 y V2, y el resto, pues salvo la taquicardia, 79 latidos por minuto, bastante normal, ¿no? Trae una radiografía, que lo único que quizá llama la atención es que tiene un derrame cisural en el pulmón izquierdo, perdón, en el pulmón derecho. Tiene cardiomegalia, cierta redistribución, pero en principio bastante aceptable. Aporta también analítica, que la fórmula y el recuento es normal, la coagulación es normal, el calcio, la glucemia ligeramente elevada, la hemoglobina glicada bastante bien, perfil lipídico con las dosis de atorvastatina que estaba normal. Tenía una creatinina elevada, que le sale un filtrado glomerular de 41, sodio normal, potasio normal y un NT-proBNP de 3100. Yo mismo es el que he dicho que no era muy partidario del NT-proBNP, pero bueno, en general a todos los enfermos que han tenido insuficiencia cardíaca, por lo menos en la primera consulta de revisión, solemos pedirlo como parte del protocolo, pues para tener unas cifras de base, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos surge es, ¿y ahora qué hacemos? La enferma dice que está bastante bien. Yo creo que he puesto este tipo de alternativas, pero yo creo que cualquiera de nosotros podríamos encontrarnos, depende del día que nos encontremos, cómodo con alguna de las medidas. Ella dice que está bien, bueno, pues seguimos revisiones, es una posibilidad. Hay aquí algún cardiólogo como el doctor Osende, que lo he visto antes entrando, bueno, he trabajado con él hace unos años en el Hospital Gregorio Marañón, y se sabe que, bueno, por parte de algunos expertos en insuficiencia cardíaca hay una obsesión por aumentar las dosis de IECAS y betabloqueantes hasta las dosis de los ensayos clínicos. Sería una opción, incluso el aumentar las dosis. Estaba con 25 miligramos de eplerenona, han pasado 2 meses, sigue teniendo insuficiencia renal, pero el potasio normal. Una alternativa podría ser aumentar los antialdosterónicos
Otra posibilidad podría ser reducir los IECAs para poder aumentar los betabloqueantes, ya que tiene taquicardia y lo que tiene es la tensión arterial baja. Otra posibilidad es dirigirte a ESI isquémica, fracción de eyección baja, a lo mejor es el momento de implantar un DAI, ha pasado un mes, sabemos que es una persona que tiene un alto riesgo de muerte súbita, y otra posibilidad es introducir ibarbadina, ¿no? Que podría ser ahora, se puede esperar o tal, y yo me gustaría que... Venga, yo probablemente, como soy un obseso de eso de llegar a las dosis máximas de los ensayos clínicos, reduciría el IECA y aumentaría los betabloqueantes. Reducirías el IECA y aumentarías betabloqueantes. Porque tienes tensiones muy bajas, entonces probablemente un isquémico, esas tensiones tan bajas... Te apetece más la frecuencia más lenta y la de la tensión. Hay otra opción que también se ha planteado en algún estudio, que es incluso cambiar de betabloqueantes. O sea, el carvedilol baja un poco más la tensión que otros, por ejemplo el bisoprolol, que a lo mejor sería otra opción, ¿no? ¿Alguna otra opinión al respecto? Dejarla como está es lo que apetece a todo el mundo, porque ella además lo protesta, es lo que apetece a todo el mundo, ¿no? Es dejarla como está y ya veremos, ¿no? No hay ninguna otra opción. ¿Alguien en este momento introduciría ibabradina? ¿Alguien se plantearía en este momento lo del desfibrilador? Bueno, para mí la presión arterial no está tampoco, está bajita. Está bajita. Pero si tienes paciencia... Ella se encuentra bien, tiene astenia, ¿no? Pero bueno. Bien. Hombre, yo creo que se podía incrementar un poquito el IECA. Sí. Porque si incrementas el betabloqueante también vas a tener el mismo problema. Y yo utilizaría un poquito más IECA, con paciencia, con prudencia. Por cierto, aquí el que tiene que ser paciente es el médico, ¿eh? Aquí en esto el que tiene que ser el paciente. Y también me plantearía ibabradina. Sí. Bueno, como va la sesión, está bastante, la ascensión, la patrocina Robbie y tal, bueno, está el asunto tal, pero yo creo que hay que reflexionar un poco, en el asunto, ¿no? Sí, pero aunque la patrocina Robbie no tiene ningún tiene nada sesgo. que ver, no. Pues si quieres, la alternativa que has dicho tú, subir un poco el IECA. Pues la verdad es que subir un poco el IECA hay estudios al respecto, ¿no? Quizá el más representativo es el Atlas. El Atlas, como todos sabéis, es un estudio de enfermos en insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección baja, que la mayoría tomaban IECAs, tensión basal de más de 120, la media es 120, y que se le autorizó dosis ultra bajas de lisinopril, entre 2,5 a 5, o dosis altas de lisinopril, 32,5 hasta llegando a 40. ¿No? Lo que pasa es que se llegó a 35 miligramos día. Y el objetivo primario, que fue reducción de la mortalidad, pues fue idéntico. Es decir, en enfermos que toleran ambas dosis, pues el empeñarte en subirlo tampoco parece que tenga un efecto espectacular. Aquí en el objetivo primario sí tuvo una reducción en la tasa de rehospitalizaciones, pero hay que tener en cuenta que son enfermos con 126 de tensión arterial media, ¿no? Es decir, más hipertensas o menos hipotensas que la señora que tenemos. Hay otro con el GIL, que es con losartán, también que le autorizó dosis bajitas de losartán versus dosis altitas. Aquí el objetivo primario no fue el de muerte, sino que era un objetivo combinado de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca. También es cierto que tenían tensiones más altas que esta enferma, pues el objetivo primario sí hubo un cierto beneficio. Es decir, que si la tensión arterial, yo creo que de esto lo que uno saca es que si la tensión arterial lo permite, pues debes de subir a la dosis máxima que toleres, pero probablemente quizá no debas empeñarte en llegar a las dosis máximas. El enfermo a lo mejor vive más tiempo, pero se lo va a hacer eterno, ¿no? Porque está tirado y que no, de hecho los síntomas que tenía la enferma eran sobre todo de astenia. Cuando quería hablar con Julio Sende, que estaba ahí al final, era porque algún enfermo, algún médico en el hospital donde solía trabajar, en el Gregorio Marañón, era obsesivo con esto y a lo mejor tenía a los enfermos tomando betabloqueante a una dosis, a las 2 horas tomaba el IECA, a las 2 horas tomaba el inhibidor de la aldosterona, a las otras 2 horas volvía a tomar el betabloqueante y iba subiendo poquito a poco y tal, claro. Esto a lo mejor el enfermo tuyo de 81 años que no tenía otra cosa que hacer, pues a lo mejor así le entretiene, pero si no es una cosa que es mortal. Lo que sí es cierto es que hay datos de los estudios de IECAS y de ARA2, que aquellos enfermos que tienen la tensión que son incluibles en el ensayo por tensión arterial
y que son incluidos y que les baja la tensión arterial menos de 110, precisamente son el subgrupo de enfermos que tiene peor pronóstico, con lo cual probablemente no sea una alternativa buena en un enfermo que ya está tan justito y andar en torno a 100, 110. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchos que lo toleran bien, pero hay muchos que no, y hay veces que te empeñas también, ¿no? Sí. ¿A ti no te ha pasado que has introducido el IECA en pacientes que tienen la presión arterial baja, has tenido un poquito de paciencia y le has subido la presión? Sí. ¿Has mejorado el gasto cardíaco y has subido? Sí. Y con nitroprusiato en fase aguda también, te quiero decir. Si el enfermo está muy reflexionado de volumen, pues hay veces que se tolera bien. No siempre, pero yo creo que lo que no hay que estar un poco es con la obsesión. En eso de acuerdo. Con la obsesión de tengo que subirla y no puedo hacer otra cosa hasta que no le haya subido el IECA a dosis máxima, que es un poco la actitud que tienen algunas personas. No le subo el betabloqueante o no le subo otra cosa o no le he hallado otro fármaco porque no tengo todavía las dosis plenas de otro fármaco, que realmente es un dolor también empezar a subirlo, ¿no? Con los betabloqueantes pasa lo mismo. Esta diapositiva ya la ha puesto el doctor Juan Atey previamente. De hecho, de los metaanálisis de los diferentes ensayos de betabloqueantes, pues se sabe que por cada 5, la reducción de cada 5 latidos por minuto con los betabloqueantes hay una reducción del 18% de la mortalidad. Parece que además el efecto beneficioso es de la reducción de la frecuencia cardíaca, no de la reducción de la tensión arterial. Y de hecho hay datos en los diferentes ensayos clínicos de betabloqueantes en insuficiencia cardíaca. Se excluyeron enfermos que tenían tensión arterial de menos de 100. Por ejemplo, en el MERIT, está enferma ahora con 92 de tensión, no podía ser incluible. Y además, el efecto de la reducción de la mortalidad fue idéntico entre los enfermos que recibieron dosis bajas que los que llegaron a dosis altas. Es decir, había un protocolo de ir incrementando la dosis hasta la máxima que tolere y no bajar de 100, y el que no llegaba porque tomaba dosis baja, la reducción de la mortalidad, de la muerte súbita o de la muerte por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca fue idéntico en los que llegabas solo a dosis pequeñitas que los que llegabas a dosis altas, ¿no? Con lo cual... Bien, sí. Es cierto que eso también era un marcador, es decir, en los pacientes que no se podía subir la dosis eran pacientes peores. Por supuesto. Y aunque el tratamiento reducía desde un punto de vista cuantitativo la mortalidad en esa proporción, la mortalidad era significativamente más elevada. Son enfermos peores, estoy de acuerdo contigo. El enfermo que tiene la tensión más baja es el enfermo que tiene peor pronóstico. Pero si lo tratas, tiene mejor pronóstico que si no lo tratas. Obviamente. Ahora, si no consigues llegar a la dosis máxima, tampoco hay que rasgarse las vestiduras, correcto. ¿no? Creo yo. Es un poco el mensaje, lo mismo con IECAs y lo mismo con betabloqueantes, ¿no? En cuanto a la plerrenona, pues los datos del énfasis ya los ha presentado el doctor Juan Atey. Reducción de la mortalidad por cualquier causa, sí. Era muy parecida, pero era del SIF. Del énfasis, no. Bien, tengo una parecida. Creí que los habías presentado tú también, porque veía la diapositiva y era muy parecida, sí, tienes razón. Muy parecida. Bueno, pues los datos del énfasis son, del objetivo primario, por supuesto, reducción de la mortalidad por cualquier causa, reducción de la muerte cardiovascular, todos significativos, es decir, hubo una reducción muy llamativa en todos los parámetros de eficacia. Por eso es un poco el empeño que quise mostrar un poco antes de esto. Pasó lo mismo aquí, en el EFESUS y en el RALES. Es decir, son enfermos que dan problemas, hay hiperpotasemia, pero el efecto beneficioso es incuestionable. Y además tiene un efecto sobre la tensión arterial en estas dosis muy pequeñito. De hecho, los enfermos que llegaban a dosis máxima solo se bajaban 5 puntos de media la tensión arterial. Generalmente, para bajar la tensión arterial necesitas dosis más altas de antialdosterónicos, ¿no? Con lo cual podría ser una alternativa, ya que estaba con el potasio bien y tenía dosis todavía bajas de plerrenona. Otro aspecto que comentamos era el aspecto del desfibrilador. Nadie se animó, probablemente esto lo hacemos más los cardiólogos, nadie se animó a en este momento implantar un desfibrilador. En insuficiencia cardíaca pura hay estudios. Este es un estudio que aleatorizó placebo, amiodarona y desfibrilador, el SCD insuficiencia cardíaca, y los enfermos aleatorizados a desfibrilador
enfermos clase funcional 3, 4 y fracción de eyección baja, perdón, 2, 3 y 4, fracción de eyección baja, hubo una reducción significativa de la mortalidad. Lo que sí es cierto es que era insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Y uno tiene la idea de que el desfibrilador lo debe de reservar al enfermo que está muy, muy mal, es decir, al enfermo que está en clase funcional 3 o clase funcional 4. Pero en este estudio, curiosamente, el efecto beneficioso fue mayor en los enfermos que tenían una clase funcional 2. De hecho, aquí es donde hubo una reducción significativa de la mortalidad. Mientras que los enfermos que estaban en clase funcional 3, el efecto fue similar al de placebo o el de amiodarona. Y esto es la constante en casi todos los ensayos de insuficiencia cardíaca. Unos se incluyen con fracción de eyección por debajo de 40, otros de 35 y otros de 30, pero aquel enfermo que está más cerca del límite de inclusión son enfermos que tienen, sobre todo, mortalidad por muerte súbita. Y cuanto peor estés y más baja sea la fracción de eyección, la mortalidad que tienes en la mayoría de las ocasiones es muerte por insuficiencia cardíaca, que esa no la previene el desfibrilador. Es decir, que si dentro del subgrupo de enfermos donde tienes beneficio, el desfibrilador tiene mucho más beneficio en los enfermos que tienen una fracción de eyección próxima al límite para serla incluido en el estudio. Esto pasó con todos los ensayos clínicos de desfibrilador. ¿Creéis que esta enferma podía incluirse en el SIFT? Con ivabradina. Pues la verdad es que sí, son enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva crónica que tengan fracción de eyección del 35% o menos, documentada en los 3 meses previos, es decir, no tienes que tener la fracción de eyección baja en el momento de darla la medicación, sino que podías haberla tenido la fracción de eyección baja en los 3 meses antes, tenía que tener la frecuencia cardíaca mayor de 70, la tensión arterial sistólica mayor de 85 y tener un tratamiento médico óptimo, que en principio yo creo que habíamos considerado que era óptimo lo que tenía la enferma. Tenía que haber estado ingresada con insuficiencia cardíaca o por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos y con cardiopatía isquémica crónica, es decir, de más de 2 meses de evolución, y no se pudo incluir enfermos con síndrome coronario agudo con ritmo sinusal. Esta es la diapositiva que presentó el doctor Juan Atey, también con reducción en el objetivo primario y, como explicó él, pues en enfermos que estaban además recibiendo tratamiento óptimo, beta bloqueantes el 90%. No hay ningún ensayo clínico en que haya 90% de tratamiento con beta bloqueantes, 90% con tratamiento con IECAS ORA2, ningún ensayo clínico que se haya incluido además con 60% de enfermos con antialdosterónicos, es decir, además de todo esto, 20% con digitálicos, algunos con desfibrilador. Además de todo esto, se vio un efecto significativo sobre el objetivo primario y la mayoría de los objetivos secundarios de eficacia. Sí es cierto que hubo un mayor efecto, una interacción de la frecuencia cardíaca, cuanto más frecuencia cardíaca, más beneficio, y además un aspecto que a mí me ha gustado del estudio es que hay una publicación en la que se hace todo el estudio. Se hizo el análisis multivariante con los diferentes parámetros y se vio que la ivabradina producía un efecto sobre el pronóstico. Pero si tú metes en el modelo multivariante también ivabradina, el efecto positivo de la ivabradina desaparece, si metes en el modelo multivariante la frecuencia cardíaca. Es decir, que parece que no hay ningún efecto pleiotrópico extra de la ivabradina y que el único efecto es por reducción de la frecuencia cardíaca. De hecho, cogiendo los enfermos que se habían conseguido, todos al inicio tenían más de 70 latidos por minuto, pues una vez a los 28 días de haber iniciado el estudio, los que habían alcanzado 60 latidos por minuto tenían mejor pronóstico que los que habían alcanzado 75. Es decir, que el efecto era de la reducción de la frecuencia cardíaca y no del fármaco por efecto pleiotrópico, como pueda ser con las estatinas. Hay la polémica esta de los 75 latidos por minuto que ha puesto la EMA en la ficha técnica, pero si analizamos qué pasó con los enfermos incluidos en el SIFT y que les tocó placebo o que les tocó ivabradina, pues cuando uno pone el punto de corte, en los de más de 75 latidos por minuto, el beneficio fue mucho mayor.
pero la mayoría de los enfermos, el 40%, estaban con frecuencias cardíacas menores de 60 cuando estaban tomando ivabradina. Y si consideramos menos de 70 latidos por minuto, que era el objetivo, pues vemos que aquí es el 40 más 20, 60, más 15, el 75% de los enfermos tenía menos de 70 latidos por minuto. Es decir, que la mayoría de los enfermos se bajó la frecuencia cardíaca de una forma significativa, mientras que en el grupo de placebo bajaron la frecuencia cardíaca muchos de ellos, pero la mayoría de los enfermos, más del 50%, quedó con una frecuencia cardíaca alta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este del 75, siempre pones un punto de corte, en el punto de corte, cuanto más mejor, pues yo creo que hay que utilizar los criterios del estudio. Y obviamente el efecto fue más beneficioso cuanto mayor era la frecuencia cardíaca inicial al estudio. En la evolución del enfermo se decidió no modificar los IECAs ni los betabloqueantes, se subió la eplerenona, se añadió ivabradina progresivamente, toleró toda la dosis, la decisión sobre la del DAI se retrasó a la visita siguiente, ya que se había revascularizado, se decidió esperar a ver si la fracción de eyección había mejorado y a los 6 meses la clase funcional era la normal, frecuencia cardíaca 63, fracción de eyección del 40% y estando con la fracción de eyección así, se decidió no implantar el DAI, ya que en ningún estudio se ha estudiado con fracciones de eyección superior al 40%. Y este es un poco el caso que quería presentar, pero está ya abierta a discusión y probablemente la mayoría no estéis de acuerdo con el manejo, con lo cual... ¿Qué presión arterial tenía al final? Más alta. No lo he puesto, pero tenía 105, creo recordar. ¿En ese caso le aumentaría la dosis de IECA? Probablemente se le aumentaría la dosis de IECA. Hay un estudio muy curioso que es de... Hay muy poquitos estudios en infarto agudo, hay 2, con ivabradina. Hay uno que compara ivabradina con metoprolol en fase aguda del infarto, muy pocos enfermos, y hay otro que es el estudio Vivify, que es ivabradina intravenosa en infarto con insuficiencia cardíaca. Entonces es curioso porque en el que comparó ivabradina con beta bloqueantes, la tensión arterial en la evolución fue mucho más alta, obviamente, con ivabradina y la fracción de eyección también, porque no bajas la tensión arterial. Y cuando estás más bradicárdico, pues la tensión arterial sistólica sube. Y lo mismo pasó en el estudio Vivify en fase aguda del infarto, que era con una infusión muy corta, en el momento que el DAS, al enlentecer la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial sistólica, ¿no? Poco, aumenta un poquito, pero no baja, vamos. ¿Algún comentario? Yo creo que es interesante, es un caso, en el contexto de post-síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca en ese contexto. Sí. Yo creo que complementa un poco lo que se ha presentado antes. Simplemente preguntar si en este paciente el haberle realizado un mapa de tensión hubiera sido relevante a la hora de tomar decisiones más basadas en una tensión arterial a lo largo del día que en una medición puntual. No se le hizo mapa y yo creo que tampoco hay que buscarle más dificultad a la práctica clínica diaria de los ensayos clínicos. O sea, todos los ensayos clínicos tienes que decidirte en un momento. Yo he participado en varios y si el motivo de inclusión es 2 cifras de frecuencia cardíaca por encima de 80 latidos por minuto en 2 electrocardiogramas, tú haces un electrocardiograma, haces otro, a lo mejor está en 73, otro está en 78 porque el enfermo está vivo, otro está en 85, haces el electro y lo incluyes. Te quiero decir, si te fijas, la inclusión en el estudio SHIFT, todos estaban en torno a, había algunos claramente frecuencias muy altas, pero la mayoría estaban en torno a 75, 74, o sea, tampoco hay que buscar más, ni en la tensión arterial ni en la frecuencia cardíaca, más de lo que te exige el ensayo clínico. El enfermo está vivo, es lo mismo que la fracción de eyección. Yo he vivido algún enfermo que no se le ha puesto el desfibrilador porque en el informe del eco la fracción de eyección ponía 36%. Y los que hacemos eco sabemos que un día ese mismo eco lo informas con el 36, otro día con el 33, otro día con el 38, porque depende de dónde cojas el píxel. Y además multiplicas el error al cubo, porque haces una fórmula de volumen, ¿no?, para ver la fracción de eyección. Entonces, el saber que tiene la fracción de eyección baja ya te orienta. Yo no me fijo mucho de si tiene 33
o 35 o 75, ¿no? La tiene alta y ya está, ¿no? Si la frecuencia, si el enfermo habitualmente tiene 60 de frecuencia cardíaca y solo porque estoy discutiendo, porque le ha dado un disgusto, se pone en 80 latidos por minuto, pues obviamente no inicias o no aumentas la dosis, ¿no? Pero enfermos que habitualmente la tiene alta, porque esté un ratito a 74 latidos por minuto, por eso me repugna mucho lo de la EMA, ¿no? 75 latidos por minuto, ¿no? Dices, joder, 74 no, 76 sí, y si ahora tiene 74 ya no subo la dosis, lo que se hizo en el estudio fue subir la dosis, salvo que bajase de 60 latidos por minuto, pues tienes que hacer lo que se hizo en el estudio, no inventos de estos de, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que es discutible en relación a la magnitud del beneficio, pero está claro, yo también coincido con Esteban, en que hay que respetar los criterios de inclusión del estudio cuando uno quiere trasladar los resultados del estudio a la práctica habitual. Y bien es cierto que muchas veces tampoco hay que acordarse tanto de una cifra, sino del contexto clínico del enfermo y si uno cree que una determinada intervención le puede beneficiar o no. Y que es un poco también porque muchas veces tu enfermo tampoco es un reflejo exacto de los pacientes que se incluyen en determinados ensayos clínicos. Probablemente esta enferma, que solo había hospitalizado una vez, a lo mejor eres un poco menos exigente en la frecuencia cardíaca, pero yo estoy seguro que si es una enferma que te ha ingresado 3 o 4 veces en insuficiencia cardíaca y tal, pues tienes que apurar un poco más, ¿no? Esta pues era solo un episodio, la ha revascularizado, probablemente a lo mejor no va a evolucionar muy mal. Te quiero decir que yo creo que cada enfermo, pero tampoco hay que esperar que esté hecho unos zorros para introducir el antialdosterónico, que es un poco lo que ha pasado con el concepto de la espironolactona, ¿no? Tú ves miles de enfermos en insuficiencia cardíaca sin espironolactona que han ingresado 7 o 8 veces y porque no está hecho unos zorros, porque se va de alta bien, pues ya cuando está hecho unos zorros ya no tiene arreglo. Yo creo que está muy bien sistematizado desde el punto de vista, sobre todo, de la cardiopatía isquémica y de la cardiopatía isquémica aguda. Muchas gracias, Esteban.